Hola, el día de hoy vamos a ver el telencéfalo, específicamente su configuración interna. Comenzaremos viendo a los núcleos basales o ganglios basales. Estos van a ser un conjunto de masas grises muy compactas que van a estar en la profundidad de la sustancia blanca. Y estos van a ser el cuerpo estriado, que va a estar constituido por el núcleo caudado y el núcleo lentricular o lentiforme, el cual el lentricular, va a estar subdividido en putamen y el globo pálido. El putamen formará una unidad con el núcleo caudado, que se le llama neoestriado, mientras que el globo pálido va a formar el palo estriado o pálido. Comenzando con el núcleo caudado, que es el que tenemos aquí, este va a seguir la concavidad del ventrículo lateral y se va a dividir en tres partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. Esta porción será la cabeza del núcleo caudado y se sitúa por delante del extremo anterior del tálamo. Luego se va a rodear por la rodilla del cuerpo calloso en una superficie superomedial revestida del epéndimo. La superficie inferolateral estará junto al brazo anterior de la cápsula interna, el cual va a aparecer atravesado por numerosas interconexiones, llamados puentes grises caudo-lentriculares. Las cabezas de ambos núcleos caudados van a estar muy próximos a la línea media y muy juntos al septum pellucidum. El cuerpo del núcleo caudado se va a apoyar sobre la superficie más lateral de la cara superior del tálamo, con el cual se va a limitar gracias al surco optoestriado. Su superficie superomedial hace relieve en el suelo de la porción central o en el cuerpo del ventrículo lateral. La superficie inferolateral se va a contactar con la cápsula interna. La cola es muy estrecha y esta contornea el extremo posterior del tálamo y va a estar formando parte del techo del asta inferior del ventrículo lateral, y su extremo rostral se contacta con el complejo amigdalino. Ahora, el núcleo lentricular va a tener una cara lateral o base que corresponde al lóbulo de la ínsula. Va a tener también una cara superomedial, que esta va a estar en contacto con el grueso desfiladero de fibras que forman la cápsula interna. En las secciones horizontales vamos a ver que esta cara tiene un vertiente anterior y otro posterior. El vertiente anterior está separada de la cabeza del núcleo caudado por el brazo anterior de la cápsula interna, y la vertiente posterior está separada del tálamo por el brazo posterior de la cápsula interna. También va a tener un vértice que va a corresponder a la rodilla de la cápsula interna, una cara inferior que está en contacto con la región sublentricular, donde se encuentra el brazo sublentricular de la cápsula interna, y rostral a este va a estar la sustancia inanimada. De este núcleo lentricular vamos a tener el putamen y el globo pálido. Comenzando con el putamen, esta es la parte más voluminosa, que está comprendida entre la lámina medular externa y la cápsula externa. La zona más ventromedial de esta unión recibe el nombre del estriado ventral, uno de cuyos componentes fundamentales es el núcleo accumbens. El globo pálido constituye la parte más estrecha y medial de esta cuña. Una lámina de fibras, que va a ser la lámina medular interna, subdivide en dos segmentos, y es por eso que el globo pálido tiene una porción externa y otra interna. Ahora, el claustrum
Esta es una lámina delgada de sustancia gris dispuesta profundamente de la ínsula. Se encuentra enmarcado entre la cápsula extrema que lo separa de la ínsula y la cápsula externa que lo separa del putamen. Entonces, esta superficie que está muy rugosa va a ser la ínsula. Luego, después de la ínsula, vamos a tener a la cápsula extrema. Y ahora viene el claustrum. Luego viene la cápsula externa y el putamen con el globo pálido. Ahora, con la sustancia blanca hemisférica, esta va a tener muchos fascículos o tractos. En cada hemisferio cerebral y subyacente a la corteza vamos a tener una gran cantidad de sustancia blanca formada por fibras que se clasifican en fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Las de asociación van a conectar entre sí distintas áreas corticales de un hemisferio cerebral, es decir, se van a encontrar en estas zonas. Luego vamos a tener a las fisuras comisurales, que estas une entre sí los dos hemisferios, y las fibras de proyección que unen la corteza cerebral con otras estructuras nerviosas. Ahora, empezando a ver a más profundidad las fibras asociativas que tenemos aquí, estas van a discurrir por el denominado centro oval, que es la masa de sustancia blanca de los hemisferios subyacentes a la corteza cerebral, es decir, en toda esta zona. Vamos a tener fibras cortas y fibras largas. Las cortas van a interconectar a los giros que están más cercanos uno del otro, mientras que las fibras largas forman los fascículos de asociación intrahemisféricos. Estos estarán formados por axones bidireccionales que entran o salen del fascículo en distintos puntos. De los fascículos de asociación intrahemisféricos vamos a tener el fascículo longitudinal superior. Este es un complejo sistema de fibras asociativas formado por dos redes o vías paralelas que pueden ser directa e indirecta, que conectan los lóbulos temporal, parietal y frontal. La vía directa corresponde al fascículo arqueado, que va por encima de la ínsula, mientras que la vía indirecta consiste en un segmento anterior que conecta la corteza frontal lateral con el giro parietal inferior. Eso en la parte anterior. Y en la parte posterior va a conectar el giro parietal inferior con el lóbulo temporal. Ahora tenemos el fascículo fronto-occipital inferior. Este es un tracto asociativo que atraviesa el lóbulo de la ínsula y conecta el lóbulo frontal con el lóbulo occipital, parietal y temporal. El fascículo longitudinal inferior se localiza en la parte más inferior del lóbulo temporal. Entonces, se origina también en la parte anterior del lóbulo temporal para así terminar hasta el lóbulo occipital. El fascículo uncinado, que es el que tenemos aquí, conecta la parte anterior del lóbulo temporal con la superficie orbitaria del lóbulo frontal y la corteza prefrontal. Volviendo a retomar a la cápsula extrema, habíamos dicho que esta es una fina capa de sustancia blanca que estará entre la ínsula, que era esta porción, y el claustrum. Luego tenemos el fascículo del cíngulo, que es toda esta porción. Este pertenece al lóbulo límbico y este es muy largo y está rodeando por encima del cuerpo calloso. En el espesor de los giros singular y parahipocapal también lo podemos encontrar. Conecta la región frontal medial con el complejo hipocampal y con el giro parahipocampal. Continuando ahora
con el área de intersección de fibras parieto-temporal. Este es muy reciente ya que ha adquirido un gran interés en los últimos años. Esta área se trata de una encrucijada de fascículos nerviosos que están debajo de la corteza del giro parietal inferior y la parte posterior de los giros temporales superior, medio e inferior. Aquí en este punto es donde se van a cruzar 7 fascículos, que va a ser la porción horizontal del fascículo longitudinal superior, el fascículo arqueado, el fascículo longitudinal medial, el fascículo longitudinal inferior, el fascículo fronto-occipital, la radiación óptica y el tapetum. Lo único que hay que entender de esta zona es que aquí es donde todas estas 7 se van a cruzar, se van a entremezclar. Hablando de las comisuras interhemisféricas, vamos a tener a las fibras que conectan las áreas corticales entre los dos hemisferios cerebrales, que va a ser el cuerpo calloso, la comisura anterior y las fibras comisurales del fornix. Otras que vamos a encontrar en el diencéfalo va a ser la comisura posterior o epitalámica y la comisura avenular. Podemos decir del cuerpo calloso, que es toda esta estructura, que este va a estar formado por un tronco compacto situado en el fondo de la fisura interhemisférica y también va a estar formado por radiaciones callosas. Comenzando con el tronco del cuerpo calloso, este va a formar el techo del cuerpo y el asta frontal de los ventrículos laterales. Su extremo anterior se va a doblar para formar así la rodilla, la cual se va a estrechar y se va a ir cada vez más hacia atrás formando un pico. El extremo posterior de este tronco se va también a ensanchar o se hace grueso y se curva hacia abajo para formar el esplenio o rodete. Ahora, de las radiaciones callosas, estas son las fibras que desde el tronco se expanden hacia la superficie de los hemisferios cerebrales. Las fibras que parten de la rodilla o del esplenio se van a dirigir hacia el lóbulo frontal u occipital y van a formar haces denominados forceps. Las fibras que pasan por la rodilla del cuerpo calloso van a formar el forceps menor o frontal, que es el que tenemos aquí, que conecta las regiones prefrontal y orbitofrontal de ambos hemisferios. Las fibras que pasan por el esplenio del cuerpo calloso van a formar el forceps mayor, que conectan a las regiones parieto-occipital de ambos hemisferios. Sobre la comisura anterior, esta va a estar por debajo del pico del cuerpo calloso e inmediatamente por delante de los pilares anteriores del fornix. A los lados atraviesa el extremo anterior del estriado. Está formado por fibras tanto anterior como posterior. Las fibras anteriores son escasas y son una comisura olfatoria que interconectan los bulbos olfatorios, mientras que las fibras posteriores van a conectar entre sí las porciones anteriores de los lóbulos temporales. Sobre la comisura del fornix, que es esta porción, son fibras que interconectan los dos fascículos del fornix a nivel del cuerpo de este. Las fibras de proyección interconectan la corteza cerebral con niveles inferiores del sistema nervioso. En el cerebro, estas fibras se agrupan en la cápsula interna. La cápsula interna es una lámina gruesa que va desde el pedúnculo cerebral hacia los centros ovales del cerebro y va a estar muy relacionado con el núcleo lentricular. Vamos a tener una porción ventral que esta va a estar situada medialmente al núcleo lentricular y una porción horizontal que va a estar bajo el núcleo lentricular. La porción ventricular se divide en 3 partes: el brazo anterior,
la rodilla y el brazo posterior. El brazo anterior estará entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lentricular. La parte que se sitúa entre la cara externa del tálamo y el núcleo lentricular va a ser el brazo posterior. Finalmente, la zona que separa estos dos brazos se le va a llamar rodilla. También vamos a tener a la porción retrolentricular, que es la zona de la cápsula interna que se queda por detrás del núcleo lentricular. Otra característica importante del telencéfalo va a ser los ventrículos laterales, que va a ser y recordemos que son dos. Cada ventrículo lateral se comunica con el tercer ventrículo gracias al agujero interventricular o también llamado agujero de Monro. Con fines descriptivos, este se va a dividir en 4 partes: la porción central o cuerpo, el asta frontal, el asta occipital y el asta temporal. La porción central o cuerpo va a estar entre el tálamo y el cuerpo calloso y se va a extender desde el agujero interventricular hasta el rodete y se va a continuar también con el asta frontal. Por detrás se va a ensanchar bajo el esplenio formando el atrio o encrucijada ventricular. De aquí va a partir hacia atrás el asta occipital y hacia adelante y abajo el asta temporal. Ahora, de la porción central o cuerpo, esta va a tener 3 paredes, una superior, una inferior y otra medial. En la pared superior, esta va a corresponder al cuerpo calloso, mientras que la parte inferior está ligeramente inclinada y muestra de lateral a medial los relieves del núcleo caudado, la cara superior del tálamo y el fornix. Y entre el núcleo caudado y el tálamo va a estar el surco optoestriado. En la pared medial vamos a ver que la parte anterior va a estar formado por el septum pellucidum, mientras que en la parte posterior va a corresponder a la unión del fornix con el cuerpo calloso. Ahora, el asta frontal o anterior prolonga el cuerpo del ventrículo por delante del agujero interventricular, entrando en el lóbulo frontal. Va a tener un techo que está formado por la rodilla del cuerpo calloso, un suelo que va a tener una parte medial y lateral. La parte lateral corresponde a la cabeza del núcleo caudado, mientras que la parte medial estará en el pico del cuerpo calloso. La parte medial va a extenderse entre el cuerpo calloso y el fornix y se le puede denominar septum pellucidum. Este tabique o septum separa las astas anteriores de ambos ventrículos. El septum pelúcido en su espesor va a estar muy estrecho y va a formar lo que sería la cavidad del septum pellucidum. Luego vamos a tener el atrio, que esta es la parte posterior del cuerpo ventricular que se ensancha ligeramente formando este tipo de encrucijada ventricular. De ahí van a partir las astas occipital y temporal. Este atrio tiene una forma del triángulo y va a tener los límites, que va a ser por delante el pulvinar, flanqueado medialmente por el pilar posterior del fornix y lateralmente por el comienzo de la cola del núcleo caudado. Por arriba va a tener el esplenio del cuerpo calloso y por fuera va a estar las radiaciones del cuerpo calloso. El plexo coroideo se va a engrosar notablemente en esta parte, para así formar el glomus coroideo. Ahora, con el asta occipital, este va a estar muy relacionado con el lóbulo occipital, aunque puede estar ausente en un hemisferio, no es necesario que esté en ambos. Va a tener una pared superolateral.
Esta va a estar formada por el tapetum, las fibras del forceps mayor, la radiación óptica y el fascículo longitudinal inferior. Mientras que su pared inferomedial va a tener una parte superior que va a ser el bulbo del asta posterior, que está determinado por las fibras del esplenio y el forceps mayor. Y va a tener otra parte inferior que será el espolón calcarino. Y por último vamos a tener el asta temporal o inferior, que se origina en el atrio. Va a tener una pared inferior que va a corresponder a la eminencia colateral, una pared superior o bóveda del asta que va a tener una gran relación con el tapetum. Y por último estará el borde medial del asta temporal, que va a corresponder a la fisura transversa del cerebro.